Vale, muchísimas gracias y gracias también a Daniel por hacer la introducción también del CIAT. Rápidamente, excelente presentación que me ayuda mucho también. Voy a compartir pantalla rápidamente. Permiso, por favor. Y ahí me cuentan si cuando la están viendo, por favor, si la ven ya. Sí, ya. Excelente. Muchísimas gracias. A todos, es un desafío y un placer para mí estar aquí y hablar un poco sobre este tema. Cuando me recibí la invitación para hablar en esta jornada, realmente me puso muy contento porque tenemos muchas oportunidades y ya interacciones en el tiempo con China. Mi nombre es Miguel Dita, yo soy fitopatólogo, soy el lidero del programa de fitopatología para producción sostenible, fundamentalmente más en musácea, que es plátanos y bananos, ¿sí? Y durante esta conferencia voy prácticamente a tocar estos 5 puntos, un poquito de estadística para los que no están tan acostumbrados con estos cultivos, un poco también de las amenazas que tenemos en términos de fitosanidad, algunas alternativas para manejo, la fortaleza y cómo la Alianza Biodiversity International CIAT y sus socios ven esto, no solamente en el marco colombiano-chino, pero como lo vemos en el marco regional y también global. Y quizás después ya al final algunos ejemplos y oportunidades de colaboración Colombia-China. Bueno, bananos y plátanos. Para muchos no sabía bien, había visto en la introducción que iban a venir colegas de otros países, pero realmente para muchos países europeos, inclusive en China también, cuando hablamos de mercados y hablamos de banano, nos viene a la mente una fruta como esta, que es banano de exportación, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos una diversidad enorme en bananos y plátanos, familia Musáceas, no solamente para comer de consumo fresco, etcétera, sino también en sus usos. En Colombia es un vivo ejemplo de cómo se aprovecha, por ejemplo, la diversidad genética de las musáceas. Solamente pongo una foto a la derecha de sus pantallas ahí de plátano, ¿no? Y el patacón y cómo se acompaña. Pero también es una realidad en otros países del Caribe. Pasamos entonces, ok. Pero, o sea, sí somos muy conocidos en América Latina y el Caribe como exportación. En América Latina y Caribe, de los 10 mayores países exportadores de bananos en el mundo, tenemos 7 en la región, pero también es importantísimo como seguridad alimentaria e ingresos. Si ven a la izquierda de sus pantallas aquí, en el caso de Colombia, por ejemplo, que son casi 60 kilos de consumo per cápita, pero claro, en otros países como África, esto puede llegar casi a 300. Estamos hablando de consumo anual. Si lo ponemos en el contexto regional de América Latina y Caribe, tenemos más de 1 millón de hectáreas. Y si hacemos un cálculo muy simple, pero muy simple, de verdad, hay más de 12 millones que dependen directamente de estos cultivos. Ya yendo a Colombia, entrando un poquito en detalles, los 32 departamentos plantan o siembran banano o plátano. Y esas figuras que ustedes ven ahí, esos datos que ponemos en el caso de banano de exportación, que casi 1.000 millones, un plátano que exporta un poquito menos, pero tiene una importancia enorme en la seguridad alimentaria y en el consumo local. Si juntamos estos dos cultivos en términos de área plantada, y aquí eso es un punto realmente de oportunidad para investigación, porque o sea, es un rubro con más de 500.000 de hectáreas plantadas. Y esto, lógicamente, detrás de todo esto hay mucha oportunidad de negocios, mucha oportunidad de investigación y mucha oportunidad para mejorar los medios de vida de estas familias involucradas en este proceso. ¿Sí? Seguimos rápidamente, muy rápido, para la actividad exportadora. Vamos a enfocarnos rápidamente para mirar estos números, porque a veces no le ponemos números y estos números son muy importantes. En 2 departamentos, por ejemplo, Antioquia y Magdalena, en el caso de banano exportación, es más de 40% del Producto Interno Bruto. Y en La Guajira, más de 30%. Y ya vemos aquí a la derecha de sus pantallas cuánto representa esto en empleos directos e indirectos.
Quiere decir que estamos hablando de un cultivo que aunque no es originario de la región, sí se ha adoptado y tiene una importancia enorme en diferentes parámetros, como lo veamos en la región. ¿Qué sucede? Que existen diferentes sistemas de producción y vamos a entrar un poquito en detalle de musáceas. Cuando hablo de musáceas, para aquellos que no están muy familiarizados, estoy hablando en este caso de plátanos y bananos. Existen diferentes sistemas de producción, unos más tecnificados, otros menos tecnificados, pero todos ellos importantes y todos ellos comparten algo. Todos sus sistemas comparten algo y lo que comparten es que todos ellos en mayor o menor medida son afectados por plagas y enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades de plantas, ¿cómo realmente nos afecta? Vamos a poner un poco de número aquí de manera general. Y he puesto 3 aquí apenas como un ejemplo. Bueno, según estimativas de la FAO, 20 o 40% de las pérdidas son debidas a plagas y enfermedades. Pero si hablamos solamente de enfermedades, que es lo que me voy a enfocar un poquito yo hoy, y en musáceas, un poquito más tarde, pero enfermedades de manera general, 220 billones, ¿sí?, de pérdidas anuales por concepto de plagas y enfermedades. Yendo a banano un poco ahora y dándole una mirada en términos de variedades, de diversidad genética, tenemos estos números aquí, pero ¿qué nos llama la atención de todo esto? Es que 60% hoy de la producción global viene o proviene de variedades que son susceptibles en mayor o menor medida a diferentes plagas y enfermedades. Quiere decir que nuestra base genética, o sea, en lo que estamos produciendo, más del 60% de lo que producimos globalmente hoy es susceptible a plagas y enfermedades. Y aquí, lógicamente, hay enfermedades que están presentes, y me voy a enfocar un poquito ahora en la parte izquierda de sus pantallas, a Colombia, y otras enfermedades que están ausentes, pero el hecho de que están ausentes no quiere decir que no sean desafíos o inclusive amenazas fitosanitarias. Y aquí ya trayendo un poquito el contexto a China, en la parte derecha de sus pantallas, aquí a veces mi laser funciona también, yo he puesto con unas estrellas un poco oscuras aquí, enfermedades que o están ausentes o están presentes con distribución restringida, pero que sí ya están presentes en China hace mucho tiempo, y aquí, ¿qué quiere decir? La primera oportunidad. Ellos ya tienen experiencia de manejo en estas enfermedades y podemos aprender muchísimo con ellos. Primer desafío que tenemos en alguna de estas enfermedades, y aquí lo he puesto, con aquellas enfermedades que se controlan con fungicidas. Aquí hay problemas con resistencia a fungicidas, hay que buscar nuevas moléculas, muchas oportunidades para los biológicos, y aquí es un desafío también el caso del banano orgánico que el colega de Gabón nos mencionaba. Hay una presión creciente por el impacto ambiental, por el impacto en la biodiversidad, en la salud humana, la huella de carbono, los límites máximos de residuos cada vez son menores, y en muchos países se están suspendiendo sus aplicaciones aéreas. Y aquí yo he visto varios colegas hablando de drones, y de las oportunidades que hay y de cómo se pueden hacer aplicaciones más localizadas. Ayer la presentación que se hizo ya trae un poco esto, pero a mí me gustaría que pensésemos un poco también en todas estas cuestiones de drones también, cómo lo llevamos al día a día a estas amenazas fitosanitarias, ¿sí? Luego, algo que se ha hablado durante el día de ayer y durante el día de hoy, toda esta cuestión del cambio climático. También hay que pensar que en el cambio climático, por ejemplo, este trabajo para cigatoca negra, el riesgo de infección ha aumentado con el cambio climático, o aumentará aproximadamente casi en 45%. Entonces es algo que deberíamos tener también en consideración. Pero claro, de todas estas amenazas fitosanitarias, y a partir de aquí me voy a enfocar más en esta, porque sin dudas es la mayor amenaza, el mayor desafío que tiene la industria bananera y platanera en el mundo, que es esta enfermedad que se llama Machetesco fusarium raza 4 tropical. A la derecha de sus pantallas ven algunas noticias que han salido en los últimos años, ¿sí? Que hay una crisis global, que el hongo que va a destruir toda la banana, y en otros lugares dicen banana hedón, bye bye bananas. Lógicamente, esto aumentó mucho la presión en América Latina y Caribe cuando esta enfermedad llegó a Colombia, y allá les voy a contar un poquito de lo que está sucediendo y cómo lo vemos nosotros. ¿Sí? Bueno,
nuevamente, para aquellos que no son muy familiarizados con bananos y a veces lo ven en el supermercado u otros lo ven ya en la planta, en realidad lo que sucede aquí es que el banano tiene una conexión, o sea, el racimo tiene una conexión muy fuerte con el sistema vascular, ¿sí? Y viene directamente de allí. Y si una enfermedad afecta directamente esta parte de la planta donde está conectado el racimo, que es el caso que tienen aquí a la izquierda de sus pantallas, destruye, es el caso de esta enfermedad que destruye toda esa parte, pues básicamente no tenemos banano. O sea, diferentemente de otra enfermedad que afecta un poco las hojas, que se pueden controlar, en este caso ya es, ¿sí?, un poco más complicado. ¿Cómo sucede esto? Y aquí otro desafío, hay extensivas plantaciones de monocultivo, de una única variedad, que es extremadamente susceptible a esta raza de este patógeno. ¿Cómo sucede? Eventualmente aparece una planta como esta amarilla que ven aquí en el centro de sus pantallas, pero esto empieza a aumentar, y empieza a aumentar y a matar totalmente la plantación, y dependiendo de los factores epidemiológicos asociados, del manejo, etcétera, o del sistema de producción que les mostraba o les comentaba al principio, en 2 años la plantación puede estar totalmente destruida. ¿Qué sucede con esto aquí? Que es un hongo del suelo, que sobrevive más de 30 años en el suelo y que aquí no se puede plantar más banano susceptible a esta enfermedad. ¿Y cuál es el otro desafío? Es que hasta el momento no tenemos variedades totalmente resistentes para simplemente cambiar el cultivo. ¿Qué sucedió? Y aquí viene a entrar un poquito en la cuestión de Asia y las oportunidades con China. Esta enfermedad, o cuando nos dimos cuenta que existía algo diferente, ya fue en el año 1990 y avanzó en diferentes países. En esos donde está el triángulo rojo es donde la enfermedad está presente, ¿sí? Pero a nosotros nos llegó a la América Latina y Caribe, a Colombia, en 2019, y hace apenas 2 meses también se reportó en Perú. ¿Cuál es mi punto aquí? Que nosotros estamos empezando a convivir con esta enfermedad a pesar que nos habíamos preparado hace algún tiempo, y que en Asia, específicamente en China, ya hay mucha experiencia con esta enfermedad. A veces no pasa. Y ya entramos directamente a China. En China, el primer reporte fue en 96, pero bien en la parte derecha de sus pantallas aquí, ya en 2010 como se había expandido y que habían casi 40.000 hectáreas ya afectadas, pero esto cambió drásticamente en 2013. O sea, en 2013 esto pasó a casi 100.000, un estimativo de 100.000 hectáreas afectadas y una pérdida estimada de 100 millones de dólares. Quiere decir que llevan un tiempo ya luchando con esta enfermedad y ya tienen mucha experiencia que nos pueden ayudar mucho. Bueno, y aquí entramos directamente en las oportunidades de colaboración Colombia, China, en el marco de Musasia, en el marco de amenazas fitosanitarias. En primer lugar, conocer un poquito de China. El banano es sumamente importante para China también. Y tenemos esas estadísticas que tenemos que China produce casi o más de 11 millones de toneladas de banano por año, y tenemos algunas provincias que son más importantes que otras, como Yunnan, Guangdong. Y aquí un punto muy rápidamente que lo voy a tocar, tanto en Yunnan como en Guangdong tenemos colaboraciones con esos colegas. Mi director general ayer para las Américas, Jesús Quintana, mencionó un poco de la importancia de la inclusión social y también de los pueblos indígenas, etc. Mire qué importante este trabajo que lo publicó un colega nuestro de la Alianza Biodiversity International CIAT, que está en Yunnan, en China. Publicó este trabajo mostrando que los bananos, este cultivo mejora los medios de vida de miles de agricultores en China, pero también que tienen un papel importante en las comunidades o grupos étnicos en Yunnan, como Miao, Han y también Dai. Y ve que es interesante que ahí quizás también podríamos aprender cómo ellos hicieron para incorporar o para integrar mejor los desafíos que tuvieron, las lecciones aprendidas, para hacer ese trabajo también de inclusión social con los grupos étnicos. Nosotros, como Alianza Biodiversity CIAT, tenemos un colega situado en China que está haciendo investigación y que tiene ya colaboración con muchísimos colegas en banana. Aquí él está básicamente en Yunnan, ¿sí? Y ya tiene investigaciones con biológicos, con variedades resistentes y todo ese tipo de información que se ha generado allí. Nosotros lo podemos traer a través de proyectos de colaboración con Colombia, ¿sí? Otro punto que tenemos que es muy fuerte, y aquí sí vemos extremadamente, o sea, porque no estamos presentes, pero sí tenemos colaboración, digamos, hemos colaborado con ellos, los hemos visitado, etcétera, son los colegas de Guangdong. Hemos tenido la oportunidad de visitarlos, hemos tenido la oportunidad de ver las facilidades, los avances que ellos tienen
de investigación, tiene un grupo muy fuerte en mejoramiento genético e innovación, que está adscrito al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, y tiene un banco de germoplasma también con más de 600 ejemplares. Ellos tienen algo también que es muy importante, que son variedades resistentes que se deberían probar o queremos probar también en la región Colombia. Pero ellos tienen algo también importante que la Alianza Biodiversity SEED tiene también experiencia, que es la capacidad de producción masiva de material de siembra libre de enfermedades. ¿Qué sucede hoy? Que la mayoría de las plagas y enfermedades y estas razas tropicales de las que estamos hablando se diseminan muy fácilmente a través de material de siembra, y sabemos que a pesar de que tenemos hoy tecnologías para producción de material de siembra libre de enfermedades, la mayoría de los productores, principalmente los pequeños, usan todavía material de siembra convencional sin certificación. Soluciones. Hay diferentes tipos de soluciones, y aquí yo hago eco de lo que ha dicho el colega Ubaldo, de lo que ha dicho también Fernando, lo que dijo mi director Daniel, etc. Hay diferentes tipos de soluciones, pero ellas van a venir a través de estrategias sostenibles que estén basadas en principios científicos, ¿sí? Y aquí la investigación más colaboración, en este caso, y lo vemos, si lo ponemos en el contexto de Colombia-China, deberían sí resultar en innovaciones tecnológicas que nos ayuden a la producción más sostenible de plátanos y bananos. ¿Qué hemos pensado nosotros en América Latina y Caribe? Y esto un poco de la estrategia de la Alianza Biodiversity International SEED, es que hay que repensar un poquito los sistemas de producción de musáceas, nuevamente plátanos y bananos, para enfrentar esa pandemia que también se llama así de raza tropical, pero también otras amenazas del sector. Y aquí hemos elaborado junto con nuestros colegas aquí de la red Musalac y Agrosavia una estrategia que tiene esos 4 componentes, pero que esa estrategia no funciona si realmente no tiene otro componente a veces no pasa, de coordinación para conseguir realmente impacto y sostenibilidad. Y aquí nos hacemos eco un poco en la plataforma de innovación multiactores, donde muchos colegas de las universidades que están presentes podían también participar, y donde la participación de entes importantes de investigación como aquel Instituto de Investigación, por ejemplo, de Guangdong, nos podría ayudar mucho. ¿Qué podemos o cómo podemos integrar aquí, por ejemplo, una plataforma de vigilancia fitosanitaria? Aquí lo he puesto básicamente porque el colega ayer habló de drones, de las tecnologías de drones, y a veces lo pensamos en otros sistemas y no pensamos que también nos pueden ayudar en la vigilancia fitosanitaria para anticipar problemas. Aquí tenemos un estudio muy interesante hecho en la Alianza Biodiversity SEED con el doctor Michael Selvarak, y también inclusive desarrollando aplicativos. Pero el alma un poco de toda esta plataforma, de todas estas estrategias, surge un poco con este proyecto que lo hemos llamado como proyecto Semilla, ¿sí? Que tiene estos componentes, que ya empieza a agrupar un set bastante grande de actores en la región. Tienen estos componentes, yo me voy a enfocar, por lo que les he dicho al principio, y por las oportunidades. No quiere decir que solo trabajemos en eso, en esta cuestión más o menos de mejoramiento genético, de nuevas alternativas para diversificar los sistemas de producción. O sea, variedades resistentes. ¿Qué sabemos? O sea, ¿y qué necesitamos? Sabemos que es la mejor de las alternativas. O sea, realmente es una medida que nos ayuda mucho, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Bueno, aquí es importante comenzar diciéndoles que nosotros trabajamos en redes. Ayer un colega hablaba de Renata, de la importancia que tiene. Nosotros trabajamos en 3 redes regionales, en SALAC para América Latina y Caribe, que tengo la oportunidad de coordinarla, en África, y tenemos una red también en Asia, básicamente situada en China, en Yunnan, que es coordinada por mi colega Xi Jun. ¿Qué otras cosas tenemos en la alianza que podemos ofrecer también? Y esto lo pongo para abrir también oportunidades de colaboración, inclusive internamente en Colombia. Tenemos un centro internacional de tránsito, que así lo llamamos, que es el mayor banco de germoplasma de musáceas del mundo, más de 300 usuarios, mandamos a más de 110 países ya, pero que también hay guías de movimiento seguro de material vegetal y guías para evaluar esos recursos genéticos en campos. Cavendish o banano de exportación.
ya entrando, que hay algunas alternativas que han salido en la región, se está haciendo bastante esfuerzo en todo esto. ¿Por qué? Porque es extremadamente susceptible a raza 4 tropical. ¿Y por qué además? Porque realmente tiene un impacto fuertísimo en la economía y los medios de vida de medios de productores en América Latina y Caribe, y en Colombia, que no es la excepción, por los números que yo le envié. Se está trabajando en Cavendish, en banano de exportación, se están buscando alternativas, pero ¿y los otros? ¿Y los otros bananos o guineos, que también son importantes para muchos pequeños, que tienen su cadena de valor también? ¿Quién está buscando? ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a diversificar o sea, a estos productores que dependen de este rubro? Y más importante todavía, en el caso de Colombia, por las cifras que le mencionaba al principio, los plátanos. Hasta donde sabemos, no existe hoy un programa de mejoramiento genético para plátanos que esté preocupado, que esté buscando realmente nuevas variedades resistentes a esas plagas y enfermedades que yo les decía al principio. Nosotros, como Alianza Biodiversity International, ya lo decía mi colega, la biodiversidad, hablamos mucho de la importancia de conservar, lo decía también el excelentísimo embajador de China en Colombia ayer sobre la importancia de la biodiversidad. Pues allí hay que buscar muchas soluciones, y ahí hay especies silvestres, inclusive de ellas muchas endémicas en China, que tienen resistencia a estas plagas y enfermedades. Y esto es lo que hicimos nosotros, y buscamos colaboración con el Jardín Botánico del sur de China, con el colega doctor Xu Junye, y ahí empezamos a buscar y realmente encontramos que existen variedades que son totalmente inmunes, por ejemplo, a esta raza 4 tropical de Fusarium. Después fuimos un poquito más lejos y ya llegamos al nivel de genes, de identificar qué genes podrían ser responsables por la resistencia a esta raza 4 tropical, por ejemplo. El desafío ahora es poner estos genes en variedades que sean comercialmente aceptables. Aquí mi teléfono está tomando un poco por aquí, un poco extraño, pero está bien. Sí, ese es el desafío que tenemos hoy. Yo creo que hay oportunidades para tener ese programa de mejoramiento activo donde utilicemos la biodiversidad, las informaciones que ya tenemos, y la pongamos al servicio de los productores. ¿Qué queremos en un contexto? Que solamente no pensemos, inclusive ya llevándolo al nivel de exportación, en el Cavendish, que es excelente variedad, pero que quizás a través de todos estos esfuerzos y de oportunidades de colaboración podamos generar un poquito más de diversidad, y que dentro de esta caja, o de diferentes cajas, o de diferentes nichos de producción, diferentes tipologías de productores, tengamos capacidad no solamente de producir esas variedades que sean resistentes, más sostenibles, una producción más sostenible, pero también que lleguemos a nivel de mercado. No solamente esta raza 4 tropical, que yo le he hecho un poquito de esfuerzo hoy porque realmente es el mayor desafío que tenemos, pero sino también mirar otras plagas y enfermedades, sin descuidar un tema que no he tocado, pero en el cual como grupo trabajamos muy fuertemente, es el tema de salud de suelo, porque al final de cuentas el suelo ha tenido un impacto, hoy tiene un impacto enorme en todo lo que hacemos con el manejo de plagas y enfermedades. ¿Cómo vemos esto nosotros en todo este grupo que estamos trabajando en esta estrategia, en esta plataforma regional, etcétera? Pues tenemos que mirar el paisaje, ¿sí? Podemos tener una planta enferma, pero tenemos que mirar la parcela, tenemos que mirar el ecosistema de las fincas, tenemos que mirar el multifinca, la interacción que tienen estos vecinos, estas interacciones en términos de redes socioeconómicas, no solamente de redes biofísicas, y también sin olvidarnos de las cuencas y los paisajes. Ok, eso es una mirada al paisaje, pero recordando siempre que detrás de todo esto tenemos productores y productoras que dependen de estos cultivos, y que tienen sus capacidades, sus motivaciones, y aquí un poquito donde lo que mi colega Daniel hablaba, tiene una importancia estratégica para llegar a estos productores de diferentes lugares usando determinadas estrategias. Lógicamente, y hago eco aquí de algo, lo que decía también el director general, cómo conectamos también todo esto a los mercados. ¿Cómo no nos olvidamos, nosotros como fitopatólogos, apenas de una planta enferma, de una variedad resistente, sino que traemos también a las personas y las tendencias de mercado? Y ven encima aquí también un teléfono celular, porque nosotros también vemos muchas oportunidades en la inclusión digital para este sistema. Aquí, casi concluyendo ya, algunos desafíos y oportunidades.
quedó expuesto. Señores, estamos enfrentando cada vez más nuevos y más agresivos patógenos. Eso está pasando muchas veces, inclusive relacionados con cambio climático. Aquí hay oportunidades para inteligencia cuarentenaria. ¿Qué hay en China que no hay en Colombia? ¿Cómo se comporta en China? ¿Cómo se comportaría en Colombia? Y aquí la estrategia de Big Data, como decía Daniel, traer toda esa información, curarla y analizarla, ¿sí? La mineración de datos es muy importante para transformar todo eso en plataformas de vigilancia. Luego, número 2, hay la cuestión de fungicidas. Eso es algo que nos preocupa muchísimo y aquí hay oportunidades para manejo biológico. Un colega ayer de un instituto de investigación en China, no recuerdo muy bien el nombre, o yo sí lo recuerdo, pero quizás no sepa, o sea, decirlo muy bien, hablaba y proponía de como un instituto de colaboración para control biológico. A mí esa idea me gustó mucho porque nosotros lo vemos como algo fundamental, no en el futuro, ya está sucediendo, pero hay que tirar muchas investigaciones que están en las universidades, en los centros de investigación y ponerlos ya en el mercado. Luego aquí, en número 3, la cuestión de manejo integrado que siempre hemos hablado. ¿Pero qué sucede? Que muchas veces generamos estrategias muy complicadas o que son inaccesibles o inapropiadas para los pequeños productores. ¿Y esto genera qué? Campos abandonados, fuentes de inocuos de plagas y enfermedades. Y luego nosotros tenemos una cuestión complicadísima en la región, que es el intercambio informal de material de siembra no certificado. Por eso que yo traía a colación un poquito la experiencia que tiene China en la producción masiva y también la experiencia que tiene la alianza, pero cómo logramos tener eso o influir en políticas públicas para tener programas de semillas sanas que realmente sean accesibles a los que más lo necesitan. Hay algo que también hemos visto y que no es único de este sector, es algo inclusive que puede ser crítico para otros lugares también, otros sectores, las universidades, etcétera, que a veces tenemos un abordaje de investigación reactiva. Quiere decir que empezamos a reaccionar después que el problema está, etcétera. Y hay necesidades realmente de ir a una estrategia de investigaciones proactivas, de anticipar problemas y tendencias. Aquí hay algo que se puede hacer. Si hay un problema, digamos, en China o en un problema que ya lo tienen, pues ¿cómo anticipar esas estrategias? Me refiero, por ejemplo, a la generación de variedades, que toma tiempo. Y entonces esas estrategias de investigación proactiva, de anticipar el problema, de estar preparados, me parece que es importante también como desafío y como oportunidad. Y al final ya tiene mucho que ver con la conferencia de mi colega Daniel, de cómo desarrollamos estrategias modernas de gestión de conocimiento. Yo vi que se trabaja con algunos gremios y en el sector de musáceas, plátanos y bananos también hay mucha oportunidad para esto. Pero aquí yo lo que he visto en todo este tiempo de coordinar redes, de estar en la región y todo esto, es que a veces nos enfocamos cuando proyectamos los resultados de investigación, lo hacemos muy como cuadraditos a lo que nos pide el donante y no los proyectamos ya de una vez de acuerdo a los usuarios finales o las tipologías o las diferentes tipologías, y valga la redundancia, del productor a lo largo de la cadena de valor, no solamente del productor, sino a lo largo de la cadena de valor. Y aquí me hago eco un poquito de lo que decía Daniel nuevamente. Hay muchas oportunidades para empezar desde que se diseña el proyecto, pero ya tener esa idea en mente de cómo trabajamos en la alfabetización y en la inclusión digital. Y con esto a mí me gustaría un poquito, disculpa, a veces no pasa, vamos a ver, sí, agradecer a los colegas que han trabajado mucho conmigo en todo esto, que me han ayudado en la presentación, a los organizadores por darme la oportunidad y también decirnos que en toda esta pandemia del COVID, el banano y el plátano ha jugado un papel muy importante y agradecer a todas aquellas instituciones que han donado muchísima fruta para mitigar un poco el impacto de la pandemia en las comunidades rurales. Muchísimas gracias, Eduardo. Me va un poco por un poquito de cosas aquí en el sistema, pero espero haber concluido. Muchísimas gracias nuevamente por la atención y por la oportunidad. Hombre, muchas gracias a ustedes, Miguel. Importante conferencia, un tema especializado, pero muy pertinente y que, bueno, hay que hacer mucha cultura, mucha educación con toda nuestra población, con todos los sectores de la sociedad. Ha sido una importante contribución del Centro de Investigaciones CIAT. Y bueno, aquí hubo una pregunta
que tiene que ver con dos preguntas. ¿Cuál es la amenaza de mal de Panamá? Fusarium oxysporum raza 4T en cultivos de plátano. Se han identificado variedades resistentes a este hongo. Usted tocó ese tema, pero me parece que aquí está como especificando, ¿no? Ya esta es una pregunta importante. Este es un asunto de seguridad alimentaria. Son como dos preguntas interesantes. Tiene la palabra, gracias. Miguel. Gracias, Ubaldo. Gracias por... Sí. Sí, es un asunto definitivamente de seguridad alimentaria, así lo han puesto los países, y esta plaga está puesta como prioritaria en la mayoría de los países de América Latina y Caribe, y top de las prioridades, exactamente por eso es una cuestión de seguridad alimentaria. La pregunta con relación a plátanos es muy válida, es muy importante. Sí, en realidad todavía no sabemos mucho al respecto de los plátanos. ¿Por qué? Porque en Asia, en la mayoría de los países donde se tiene este problema, no son muy cultivadores de plátano. Vamos a empezar, hay algunas publicaciones que lo prueban, etcétera, etcétera, pero sí está dentro del portafolio de investigaciones aquí en Colombia, y debemos empezar en breve a probarlos contra esta raza 4 tropical. Pero en realidad, llegar a este momento y decir que, inclusive para tenerlo como política pública, como análisis de riesgo, de decir que los plátanos son resistentes o susceptibles, en realidad todavía nos falta un poquito para entender mejor cómo se comportarían los plátanos, y exactamente los plátanos de Colombia a esta raza, porque también habría que evaluar los plátanos que están aquí, los clones que realmente se usan en el país.